Un cordial saludo a todos nuestros amigos de la familia Nuevo Tiempo que estamos aquí en sintonía de lecciones de la Biblia. Es muy grato poder saludarles y saber que estamos dando inicio junto a usted del quinto capítulo de esta temporada donde estamos hablando acerca del cumplimiento de la misión, acerca de cómo Dios desea que a pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, debemos cumplir esta misión tan propia de Cristo Jesús, que es alcanzar a aquellas personas con su salvación. Por lo tanto, le queremos invitar y agradecer para que permanezca en compañía de Lecciones de la Biblia, porque hoy estaremos tratando un tema muy especial que tiene que ver con la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un gusto poder decirles bienvenidos. Esta semana, testificar con el poder del Espíritu. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hechos, capítulo 4, versículo 31. Sin duda alguna que cualquier estrategia que alguna iglesia, que alguna persona pueda emplear para alcanzar a otros, llevando la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús, no va a tener ningún resultado esperado, a menos que el Espíritu Santo sea el protagonista principal de métodos o estrategias de testificación. Es así como lo podemos ver especialmente en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo obró en la iglesia cristiana para expandir de forma maravillosa el poder del Espíritu Santo, el poder del Evangelio. Por lo tanto, permítanme, como cada capítulo, presentarles y dar la bienvenida, Pastor Diego Medina. Muchas gracias por acompañarnos y vamos a estar tratando un tema nuevamente muy especial, muy específico. Así es. Para mí es una alegría poder estar aquí acompañándole, Pastor Joel, y es un tema bien apasionante, bien práctico, que es muy importante que nosotros tengamos a considerar también. Así es, testificar con el poder del Espíritu, ¿no? Una de las cosas maravillosas que la Iglesia Adventista tiene muy bien estructurado, muy bien elaborado, desde lo individual hasta lo macro, grandes eventos, tiene que ver y obedece al área del evangelismo, ¿no? Y es también una de las áreas que usted le toca desempeñar para nuestra asociación, un conjunto de aproximadamente 100, 120 iglesias. Poquito más. Poquito más. 120 y tantas iglesias. Ajá, en donde cada una de ellas tiene un desafío, ¿no? Cuéntenos un poquito de qué se trata el evangelismo en nuestra iglesia adventista. Así es, pastor. Nosotros consideramos, la iglesia considera, el Señor considera a través de su palabra de que el salvar personas es la columna vertebral de la iglesia. Es decir, la iglesia tiene un propósito. Dios dejó a la iglesia como medio para la salvación de las personas. Y la iglesia somos nosotros. Es por eso que bajo esta premisa, bajo esta dirección divina, bajo el mandato divino, ¿cierto?, de la Gran Comisión, es que la iglesia adventista ha estado movilizándose. Ideal es que queremos que todo miembro esté involucrado a través del método de Cristo para cumplir la misión que es hacer discípulos, que es salvar personas. Por lo tanto, se han buscado a raíz de la palabra de Dios estrategias para involucrar a todas las personas y que puedan entender de que es un deber como hijos de Dios compartir su amor con los demás. Así es. Y bueno, acabamos a través incluso de Nuevo Tiempo
hace poquito, un par de semanas atrás, de tener una hermosa semana de evangelismo que pudimos presenciar, en donde muchas personas, ¿no? Hoy en día a través de forma online pueden tomar decisiones por Cristo, los que ya la hemos tomado, ratificar nuestro compromiso con el evangelismo y ver y ser testigo de cómo, incluso a través de redes sociales, a través de la conectividad, las personas van manifestando su aceptación de Cristo Jesús. Y no va a ser la única vez, ¿no? En el mes de julio tuvimos esta semana de evangelismo y sabemos que vendrán muchas más Así a es. nivel local, a nivel de distrito, de países, y qué privilegio también contar con estas semanas de evangelismo, estos eventos online para todo Sudamérica, ¿no? Para todos nuestros amigos que nos están sintonizando y que incluso estos videos quedan ahí en las plataformas digitales. Así es. Es un Ujú. proceso que tiene que seguir, siembra, cultivo y cosecha, y creemos que esta semilla que fue implantada en los corazones de las personas a través de esta semana ha podido germinar y algunos ya se han podido cosechar los lindos frutos del Evangelio. Es por eso que les invitamos a que podamos dar inicio haciendo una oración para que este programa realmente sea de bendición para cada uno de ustedes. Querido Dios y Padre nuestro, gracias te damos por el privilegio de poder orar al comenzar este programa pidiendo tu dirección, tu bendición y tu protección. Acompaña especialmente a nuestros amigos para que podamos, Señor, sentir ese deseo de involucrarnos en la misión de Dios, y especialmente también a aquellos amigos que han recibido el mensaje, la invitación de parte del cielo como una pequeña semilla que muy pronto pueda dar frutos de decisiones para vida eterna. Amén. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Amén. Señor. Existe tal vez la tendencia a creer de que en algunas iglesias o denominaciones está más presente que en otras el Espíritu Santo, debido a ciertas manifestaciones que aparentemente alguien puede creer que está, ¿no? Mm. ¿Cuán importante, cuán fundamental es la obra del Espíritu Santo en la iglesia hoy? Es trascendental. El Espíritu Santo es quien, como bien hemos repasado varias veces, la iglesia somos nosotros, somos los individuos, somos las personas. Y el Señor obra a través de la mente de las personas, a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien impresiona, es quien da ideas. También el Espíritu Santo es quien va produciendo las situaciones. Tanto así, Pastor Joel, de que estemos en este momento, en este lugar, hablándole a nuestros amigos ahí Ujú. que están detrás de un televisor, de un computador, de un celular, es gracias a la obra poderosa del Espíritu Santo. Para el Espíritu Santo nada es casualidad. Es por eso que cada cosa que va pasando dentro de la iglesia, nosotros creemos firmemente y fielmente de que es el Espíritu Santo que está detrás de cada acción. Y sin tener esa certeza, la iglesia estaría naufragando sin saber de que en algún momento va a llegar a un puerto seguro, porque el Espíritu Santo es aquel que nos permite avanzar, aquel que nos va mostrando también los obstáculos que por delante para poder surtirlos y poder avanzar sin ningún inconveniente también. Hay un autor cristiano que señala, ¿no?, que es necesario que en la iglesia haya un segundo Pentecostés, ¿no? La experiencia, la vivencia que ocurrió desde el aposento alto, desde la ascensión de Jesús. El Señor les promete, le dice, permanezcan aquí, porque es necesario que testifiquen desde este punto de partida. Ese era el punto de partida, Jerusalén. Pero lo tienen que hacer cuando haya venido el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo se transforma en el punto de inicio de toda acción, de todo plan, de toda estrategia. Y no solamente es el punto de inicio, es la garantía, es el director el que va guiando. Nosotros vemos en el libro de Hechos que el Espíritu Santo guía en la elección de diáconos, guía en la dirección de planes, de viajes, revela, aprueba. Es decir, si contamos, y de hecho este autor, ¿no? Norman Galley, en su libro Cristo viene, él menciona un sinnúmero de acciones que el Espíritu Santo hace en el libro de Hechos.
entre paréntesis, ¿no? Por lo tanto, no podemos admitir aquel argumento errado que dice que el Espíritu Santo es solamente o meramente una fuerza de Jesús o de Dios. Aquí vemos que por su accionar es una persona divina, que tiene una conciencia, que tiene discernimiento, que viene a auxiliar a la iglesia, que vamos a ver mucho en este estudio, que también se relaciona con la palabra, con momentos racionales, y no simplemente con manifestaciones que en la modernidad actualmente, que se dan y que se atribuyen a la presencia del Espíritu Santo en una denominación, en un templo o en un grupo de cristianos. Así es. Y el Espíritu Santo también está muy ligado a la oración. Ya que usted hablaba hace un ratito atrás de este reavivamiento, este segundo Pentecostés, o que vuelva este Pentecostés en la iglesia, que ocurra realmente. ¿Y cómo ocurrió ahí en el Nuevo Testamento? Los discípulos estaban reunidos, ¿cierto?, juntos, orando. Oraron, descendió el Espíritu Santo, y cuando ellos tuvieron la certeza, ¿cierto?, del Espíritu Santo, ellos predicaron. Y la predicación, después de tener la certeza de haber orado, resultó exitosa. Muchas personas se entregaron a Jesús a través de la influencia del Espíritu Santo. Es trascendental. Usted no puede pensar de que podemos ir a compartir a alguien de Jesús sin tener a la persona del Espíritu Santo, pues es ella, ¿cierto?, que convence, vamos a ver más adelante, ¿cierto?, de pecado, y permite ciertos pasos también para que la persona acepte a Jesús. Es interesante que cuando ellos vuelven del monte, llegan al aposento alto. Aproximadamente el libro de Hechos dice que habían 120 seguidores de Jesús. Dice que estaban unánimes en oración y ruego. No habla de saltos, de gritos, de estar revolcándose en el suelo. Al contrario, algunos escritos de Elena de White señalan de que ellos estaban en profunda reflexión acerca de cosas que habían dejado de hacer estando aún con Cristo. Y ellos pensaban y decían, si tuviésemos la oportunidad de volver el tiempo atrás y volver a cambiar el rostro de Jesús, porque muchas veces el rostro de Jesús, al ver la tosudez de ellos, ¿no?, tiene que haber cambiado su semblante. Pero ahora, dice, tenemos la oportunidad y sentían ese peso, esa responsabilidad de la misión, y ellos se estaban preparando. Y en ese contexto de reflexión, de ruego, de oración, dice que tiembla el lugar en donde estaban y desciende el Espíritu Santo. La Biblia nos enseña de que el Espíritu Santo es quien a nosotros nos ayuda a tener discernimiento. El Espíritu Santo es Dios que intenta ayudarnos a entender cómo es que funciona también el proceso de salvación. Es un ser racional. Vemos que Dios nunca quita la individualidad del ser humano al trabajar con él. Y si bien es cierto, muchas veces vemos que estas manifestaciones, o cuando las personas empiezan a realizar ciertos actos de repente muy alterados, con gritos, con saltos, los vemos muchas veces también en la Biblia, pero no en relación a lo que hace el Espíritu Santo. Más bien todo lo contrario. Muchas veces pareciera ser de que estas personas que incluso tuvieran relación con el enemigo de Dios manifiestan este tipo de acciones. Claro. Es como si fuera, ¿no?, un espíritu de demonio, ¿no?, cuando vemos ahí en la palabra de Dios. Ahora, en el capítulo 2, el verso 37, ¿no?, dice que, bueno, previo a eso, Pedro se pone en pie, lleno del Espíritu Santo, y comienza a predicar. Y lo interesante es que sus palabras eran entendidas. Habían personas de diferentes lugares, judíos de diferentes lugares, y cada uno entendió. Y aquí de eso se trata el don de lenguas, ¿no? Cada uno entendía en su propia lengua. Y cuando Pedro termina, ellos preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es decir, lo que nosotros hemos vivido, ustedes también lo van a experimentar.
Y el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas, ¿no? Wow, tremendo. Considerando lo mismo, en el mismo Hechos, el capítulo 4, el verso 31 termina diciendo que después de que esto, ¿cierto?, el lugar donde ellos estaban tembló, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, dice, con denuedo la palabra de Dios. Y vemos aquí a un Pedro diferente, un Pedro que ya no hablaba a locas, a tontas y a locas. Vemos a un Pedro que hablaba bajo el poder y la influencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estaba actuando, porque lo que hace el Espíritu Santo aquí es impresionar la mente de estas personas, porque ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Es decir, nos percatamos de nuestra condición, y qué interesante es que el Espíritu Santo es el que ayuda al ser humano a percatarse, a darse cuenta de que la condición que él está no es correcta, es gracias al Espíritu. Estas personas entienden, y él les dice, bueno, si ustedes lo comprenden así, tienen que arrepentirse y tienen que bautizarse, y también van a ustedes ser partícipes de este don maravilloso que es el Espíritu Santo, para poder predicar con denuedo la palabra de Dios. O sea, el Espíritu Santo está inmerso en la testificación de los discípulos, la palabra de Dios, porque aquí hay un elemento muy importante, dice, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Es decir, está la testificación, porque la gente decía, ¿no eran estos acaso los que estaban o eran pescadores? Y ahora miren cómo hablan, miren cómo están unidos. Testificación, palabra de Dios, es decir, lo que Pedro habló es del Antiguo Testamento. Son los pasajes de cómo Dios actuó a través de la historia del pueblo hebreo. Y en tercer lugar está la obra del Espíritu Santo, como tú bien decías, y el resultado es el bautismo. O sea, el bautismo es el resultado de un proceso de conversión en donde está la parte racional, donde yo escucho, entiendo la palabra. El Espíritu Santo me ayuda a comprender mi estado. Pero no solamente se queda decirme, tú eres el pecador, este es tu estado, sino también me orienta y me guía y me conduce a mostrarme que Cristo es la solución, y que la entrega a Cristo como solución es a través de una ceremonia que es el bautismo, y que está vigente incluso hasta el día de hoy. Queridos, vamos a hacer un alto aquí, específicamente, ¿qué es el bautismo? ¿De qué forma viene a complementar o a ser parte de este proceso que tiene que ver la testificación y como punto máximo la salvación de cada individuo de acuerdo al corazón de Dios? Hacemos un alto y ya regresamos. ¿Ha experimentado usted ya la bendición del bautismo bíblico por inmersión? ¿Recuerda usted ese momento maravilloso? ¿Hace cuánto? ¿Hace 3 años, 5 años, 20 años, 40 años en algunos casos o incluso más? O tal vez usted aún no ha experimentado este paso consciente. Cuando tomamos una decisión de aceptar a Cristo Jesús en nuestro corazón, hemos sentido la influencia del Espíritu Santo. Pues bien, tiene que haber sido extraordinario, pastor. 3.000 personas que contaban con una apreciación acerca de Dios, porque habían ido a Jerusalén a celebrar la Pascua y el Pentecostés. Por lo tanto, eran personas que llevaban o seguían una tradición de adoración. Tal vez hoy en día también tenemos amigos que nos ven que por tradición han seguido un estilo de adoración. Pero llega un punto, llega un momento en donde es, ya decíamos, ¿no?, la palabra de Dios, el Espíritu Santo y la testificación lo que permite sentir, yo digo, tal vez, no sé si es la mejor palabra, sentir una obra misteriosa que ocurre en la mente y en el corazón del ser humano, que es la obra del Espíritu Santo, y que el resultado final tiene que ser una respuesta. Y aquí nos encontramos que los varones buscaban, ¿no?, varones galileos, dice, ¿qué haremos? Ellos buscaban dar un paso. Sentían la responsabilidad que el Espíritu Santo les había dado, ahora ustedes tienen que hacer algo. Y se conjuga que el instrumento humano, Pedro, ¿no?, les dice, bueno, lo que tienen que hacer ahora es
bautizarse. Mm. ¿Cuán importante es en nuestros días apreciar el bautismo de esta manera, ¿no? Que es parte de un proceso que es guiado por el Espíritu Santo y no meramente como una estrategia de evangelismo o método para alcanzar personas? Exacto. La Biblia dice ahí, en Marcos 16, usted puede leer, dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Creemos de que la demostración pública de la fe es a través del bautismo, es decir, no es solamente creer, sino que el creer me lleva a la acción también. Si yo creo realmente en Dios, tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? A través del bautismo. Eso enseña la Biblia. Bautismo por inmersión. Por eso que es muy importante, porque el bautismo simboliza muchas cosas interesantes. Representa también la muerte a una antigua vida y el nacimiento a una vida nueva, a una vida en donde yo acepto a Jesús como mi Salvador, acepto sus méritos en la cruz y puedo alcanzar la salvación. Es por eso que la obra del Espíritu Santo es una obra completa, porque dentro de todo el plan de salvación, no solamente el Espíritu Santo a mí me muestra de que soy pecador, de que mis méritos no tengo méritos en realidad, y no me deja ahí solamente, porque incluso si hiciera eso ya es bastante. Sin embargo, el Espíritu Santo hace el trabajo completo, me demuestra mi condición, me dice qué hacer, me dice: mira, tú eres pecador, Diego, pero te ofrezco la solución. La solución es Cristo. ¿Cómo tienes que hacerlo? Bueno, arrepentirte, entrégale tu vida a través del bautismo, y de aquí en adelante yo te voy a ayudar. De ahí viene la palabra, cuando en el libro de Juan el Señor habla del Paracletos, ¿no? Del Consolador, y vendrá otro, el Consolador. Y la palabra en griego que se ocupa es Paracleto, ¿no? Una palabra compuesta que viene de la preposición para, que significa junto a. Y la palabra kletos, o el verbo que viene de kaleo, ¿no? Que es llamar, auxiliar, socorrer. Yo tengo a mi hijo pequeñito, ¿no? Él tiene 2 años. Y de adrede muchas veces, pudiendo hacerlo yo, porque me parece muy gracioso cómo él lo hace, yo le digo: llame a la mamá, ¿no? O vaya a buscar a la mamá. Y él pega un grito fuerte, ¿no? Y junto a mí él grita. Entonces, el Espíritu Santo hace lo que nosotros no podemos hacer. Está junto a nosotros. Y qué interesante lo que tú mencionas, porque desde el primer paso, desde el primer proceso, hasta incluso después del bautismo, el Espíritu Santo continúa no solamente junto a nosotros, sino que a través de la ceremonia del bautismo, ahora está en nosotros, ¿no? Entonces, tal vez tú y yo nos hemos encontrado con muchas personas que sienten temor de dar el paso de entregar sus vidas a Cristo. Y es un temor válido, pero es un temor por creer que depende 100% de nosotros mantenernos fieles. Por supuesto que hay que nosotros somos los que tomamos las decisiones, pero dejar de hacer esto, abandonar ciertos hábitos o incluso vicios, un montón de cosas que cuando analizamos nuestras propias fuerzas nos sentimos débiles y decimos: no, mejor no, me voy a preparar mejor que no, voy a esperar un poquito más de tiempo, y nos desanimamos al tomar alguna decisión por Cristo. Pero aquí está la garantía de que el Señor no viene a llamar a seres perfectos, sino a aquellos que reconozcan que el Espíritu Santo ha iniciado un proceso y que no va a abandonarnos, sino que va a continuar con nosotros hasta el final del mundo. Sí, uno escucha bastante eso, decir: no, todavía no es mi tiempo, todavía no estoy preparado. Y nosotros siempre decimos: mira, no va a llegar el día que tú te sientas preparado. Siempre va a haber algo que mejorar, siempre va a haber algo que poder avanzar en la vida cristiana. Es por eso que el llamado del Espíritu Santo es ahora, es hoy. Y Jesús lo dice un montón de veces: ven hoy tal como estás, porque el Señor te acepta a ti tal como estás, y quien coloca el querer como el hacer es Él. No es que tú vayas a cambiar antes, es a través de la obra del Espíritu Santo, quien después del proceso de entregar la vida a Él, nos va ayudando a poder ir también cambiando aquellas cosas que, por más que muchas veces intentamos, no vamos a poder vencer. Sin la obra del Espíritu Santo, en todo el quehacer del proceso de salvación,
en realidad nuestros esfuerzos serían vanos. Y hay algunos casos que se muestran evidencias de que hay un proceso de regeneración, de conversión, y en otros no. Estoy pensando en el ladrón en la cruz. Estoy pensando en otros casos que sí hubieron, como la mujer adúltera, que el Señor le dice, vete y no peques más, y al tiempo después estaba poseída por 7 demonios. Fue un proceso de cambio hasta que ella viene y derrama un perfume a los pies de Cristo. Ahí se nota un punto de cambio, ¿no? Pero después de un proceso paulatino. ¿Cuál es el equilibrio, pastor? Cuando muchas veces nosotros como líderes, en alguna reunión administrativa, decimos, esta persona no puede o no debiera ser bautizada porque aún le falta y tiene esto y hemos visto esto. Hay un peligro en irnos a ese extremo, pero también hay que ser responsables que cuando una persona toma una decisión por Cristo, una decisión de peso y con solemnidad y seriedad. No podemos simplemente decir, no te preocupes, ven, bautízate, descuidando tal vez que su vida, por ejemplo, hay un estado de convivencia, hay situaciones que no están resueltas, de perdón, de reconciliación, etc. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? Considerando que en el fondo la tarea de conversión no es nuestra, no es humana, sino que es del Espíritu Santo. Sí, y aquí quizás es muy importante lo que usted bien mencionaba, pastor, porque el pecado es un terrible enemigo con el cual nos toca lidiar y constantemente estamos pecando. Probablemente si usted está viendo este capítulo hoy día, a lo mejor ya cometió un pecado en este día. Sin embargo, hay una diferencia que hay que hacer, que es cuando bajo las circunstancias del día a día yo cometo pecados, pero cuando yo planifico pecar. Yo creo que hay que hacer esas dos distinciones. Cuando llega el momento de mi conversión, ¿cierto?, a Cristo, ¿qué estoy queriendo hacer yo en ese momento para bautizarme? Es decir, Señor, yo renuncio a todo lo que estoy haciendo de aquí hacia atrás. Yo renuncio a todo esto. Lo más importante en mi vida eres tú. Eso no significa que después de que me bautice no voy a pecar. Voy a pecar. Sin embargo, no tengo la intención, no quiero seguir pecando, quiero que Cristo me cambie y me entrego a Él para que Él haga la obra. Ahora, hay ciertas cosas que impiden o que yo sé que van a pasar tarde o temprano y sé puntualmente cuáles son y a lo mejor incluso las planifico. Por ejemplo, usted tocaba el caso de la convivencia. Nosotros sabemos de que el ideal de Dios expuesto en la palabra es que nosotros podamos casarnos. Si en algún momento yo no estoy casado, se me presenta la oportunidad de entregarme al Señor y estoy con alguien a quien amo y quiero seguir con ella, pero también se me presenta la oportunidad de seguir al Señor. Yo no puedo servir a dos señores. O sirvo a Dios o no puedo servir algo que a Dios no le gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Yo tengo que aceptar a Dios e invitar, por ejemplo, en este caso específico, a la persona que hagamos todo de acuerdo a Dios. Porque si yo me entrego a Él y sigo estando en esa condición, voy a estar dejando de que el pecado siga haciendo nido en mi mente y en mi corazón. Por eso que cuando yo decido entregarle mi vida a Jesús, yo estoy diciendo, Señor, esto no es correcto, pero yo no puedo, tú sí puedes. Pero aún más que esto, te amo a ti. Y estoy dispuesto a dejar esas cosas en el pasado con tal de estar a cuentas contigo para que tú me salves. Yo creo que hay dos tipos de situaciones, ¿no? Y que el Señor permite que ocurran. Son aquellas que yo debo resolver, que está a mi alcance, están a mi mano, antes de entregar mi vida al Señor. Y hay otras que escapan a nuestro control, pero que teniendo disposición y dependencia de Dios, Él puede encargarse de esas situaciones paulatinamente a través del tiempo. Así. Es válido hoy en día, en la actualidad, llevar un conteo, una estadística de personas, por ejemplo, que son bautizadas. Es válido que cada iglesia tenga, el año pasado, por ejemplo, fueron o se integraron a nuestra iglesia a través del bautismo 15, 20 personas.
y los líderes se reúnen y dicen, este año queremos el doble, 30, y para eso vamos a trabajar con esto, con esto. ¿Es válido ese tipo de cuantificar la obra del Espíritu Santo? Es válido porque la Biblia dice que es así. Nosotros encontramos ahí en el libro de Hechos cómo es que se van cuantificando 3.000 personas, 5.000 personas. El autor Lucas se preocupa por dejar constancia de la labor del Espíritu Santo cuantificadamente. La escritora Elena de White dice que una vida sin metas es morir en vida. Es decir, hay que colocar ciertas estrategias para poder alcanzar a, ojalá, todo el mundo. Uh-huh. Sin embargo, es muy importante esto, porque en realidad nosotros nos esforzamos para poder salvar las personas y tenemos que darnos cuenta y tenemos que verificar y tenemos que evaluar sistemáticamente si es que nuestros esfuerzos están dando resultados. Y es así, por ahí alguien dijo, a lo mejor los números no son los mejores indicadores, pero ciertamente no se han inventado indicadores mejores. ¿Cómo yo sé si alguien crece o no crece? Tengo que medir. Y qué interesante que el conteo nos dice, supongamos, y de los 10, ¿cuántos perseveran? Porque está el concepto, perseveraban en la doctrina, en comunión, los unos con otros, partimiento del pan, en relacionamiento. Entonces la pregunta es, de los 3.000, ¿cuántos eran de Jerusalén? Alguien se puede preguntar. De los primeros 3.000, ¿cuánto y a dónde se fueron después cuando volvieron a sus casas? Es decir, lo que Lucas nos está desafiando es a tener una estructura de estadística que nos permita como iglesia de Cristo en este mundo y en este tiempo y a nivel universal, poder alcanzar a la mayor cantidad de personas. Y una vez alcanzada, ¿no?, también evaluar. Así es. ¿Cuántos están? ¿Cuántos permanecen? ¿Qué necesidades hay? Y ahí es donde vienen la multiplicidad de estrategias, de ministerios, que bueno, vamos a estar hablando en el próximo capítulo, la conjugación de dones, talento y cómo la iglesia presenta estas plataformas llamadas ministerios para que puedan la iglesia estar trabajando los unos por los otros. Podemos decir entonces, pastor, que es saludable establecer blancos, metas reales para poder medir no solamente lo que podamos alcanzar, sino lo que ya se ha alcanzado, ver cómo también se puede preservar tal como lo hacía la Iglesia Apostólica. Así es. La evaluación es parte esencial de un proceso. Siempre es muy importante estar evaluando los procesos para ver si lo que estamos haciendo realmente está teniendo el impacto y el resultado que en un momento nos planificamos. Hay una estrategia, utilizamos medios, formas, pero tenemos que evaluar. Jesús envió los 70, fueron los 70, cumplieron la misión y pueden haber llegado y el Señor no fue bien. Ah, qué bueno, sigan, que el Espíritu Santo los siga acompañando. No, Jesús los tomó y le dice ya, ¿cómo les fue? Vamos, ¿cómo te fue a ti? Ya, ¿cómo te fue? Ya, ¿cómo les fue? Ah, ya, muy bien. Y les da recomendaciones. El proceso de evaluación también fue hecho por Jesús. Cuando los discípulos fueron, intentaron, ¿cierto?, sacar un demonio y Jesús les pregunta, bueno, ¿qué les pasó? ¿Por qué? ¿Cómo les fue? No fue mal, ¿por qué no pudimos? Bueno, ustedes no pudieron por esto. Es decir, la evaluación siempre es necesaria. De repente no nos gusta, pero es necesario que nosotros evaluemos el proceso porque en realidad estamos llevando a cabo un proceso que no es nuestro. Es un proceso divino y tenemos que realizarlo correctamente. Sabemos que el Espíritu Santo obró y trabajó incansablemente con cada esfuerzo misionero, pero la testificación en momentos, en lugares muy particulares, permitió alcanzar a muchas personas. Vamos a hacer un alto, pastor, y en nuestro último bloque vamos a estar hablando de, incluso desafiándonos, ¿qué estaríamos nosotros dispuestos a hacer por Cristo en el contexto de la testificación? ¿No? Porque vemos en el libro de Hechos personas que son encarceladas, personas que tal vez tienen diferentes dificultades, pero aún así son capaces de ser fieles a Dios y continuar testificando de su salvación. Hacemos un alto y ya regresamos. Si nunca
has estudiado las enseñanzas del apóstol Pablo o si tienes un conocimiento de ellas y deseas profundizarla, aquí tenemos un excelente material para ti. Se trata de esta guía de estudio en formato DVD llamada Pablo, el mensajero de la cruz. Para solicitarla, llama a los números que aparecen en pantalla o escríbenos a nuestro correo electrónico y la recibirás de forma totalmente gratuita. Continúa en la sintonía de Lecciones de la Biblia. Y ya estamos en nuestro tercer y último bloque. Queridos amigos, muchas gracias por estar en compañía de Lecciones de la Biblia. De allí, de donde usted esté, envíenos un comentario, un mensaje, un correo electrónico para poder recibir. Usted diga ahí, me gustaría recibir los materiales de la escuela bíblica que ha preparado especialmente para cada uno de ustedes. Tenemos chat de WhatsApp, de clase bíblica, algunas clases online que usted puede preguntar cómo puedo ser parte de las clases bíblicas online, aparte del material que usted pueda recibir completamente gratis. Así que estaremos ansiosos y expectantes para recibir sus mensajes desde allí donde usted nos sintoniza. Pastor, el libro de Hechos es extraordinario. De hecho, algunos autores dicen debiera llamarse Hechos del Espíritu Santo. Es un libro narrativo que nos cuenta cómo actuaron los cristianos del primer siglo. Y la pregunta es, ¿qué llevó a estos cristianos, aún estando, por ejemplo, amenazados de muerte, llevados a la cárcel, se les decía, no prediquen, no hablen, y apenas eran soltados de la cárcel, ellos iban a predicar? O ver la actitud de Pablo y Silas cuando estaban encarcelados y lo que ellos hacían era cantar y orar. ¿Qué los lleva a tener este grado de compromiso con el plan de Dios? Y en realidad, pastor, lo que pasa en el corazón de una persona realmente convertida, lo que pasa en el corazón de una persona que realmente ha sido transformada por el Espíritu Santo, de lo que sucede en la mente de un hombre que se ha encontrado con Jesús, que ha experimentado una vida con Él, y es como dice la Biblia, no podemos callar aquello que Dios está haciendo. No podemos callar aquella experiencia que Dios nos ha dado. Y también ellos entendían de que cada esfuerzo que realizaba el Hijo de Dios por alcanzar a personas que aún no le conocían, estaba siendo guiado por el Espíritu. A pesar de que ellos estuvieran en las cárceles, a pesar de que ellos estuvieran ahí, ¿cierto?, después de ser azotados, amenazados de muerte, seguían escribiendo cartas, seguían mandando mensajes, porque ellos sabían que cada palabra que ellos enviaban no era su palabra, era la palabra de Dios, y que el Espíritu Santo iba a acompañar esa palabra, y que al momento de que las personas, de paso, el Espíritu Santo también está preparando a las personas a las cuales le va a llegar la palabra. Por lo tanto, si ellos dejaban de predicar, ellos también entendían de que pudiese ser de que alguna persona, por su inactividad misionera, iba a quedar sin salvación. Ellos, su afán, su anhelo, su pasión era poder llegar pronto al cielo, pero no solo, sino que también llegar con muchas personas a que lleguen a experimentar ese gozo que es el gozo de la salvación. La preocupación por las personas. Este eslogan que también ha tomado nuestra iglesia, gente que cuida de gente, debe ser algo que debe estar plasmado en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento. Estar en el deseo del bienestar de los demás y el bienestar de la salvación. Si hay una motivación, yo creo, en estos grandes personajes, era esto, querer ver a todo el mundo salvo. Y ellos no perdían ni desaprovechaban ninguna oportunidad. En Hechos 16 encontramos que estando en la cárcel, ellos terminan con el carcelero convertido. Cuando alguien podría decir, estoy en la cárcel, y ponerse en primer lugar, ¿no? Ponerse en primer lugar. Esta es mi situación, y ponerse a orar
pero por sí mismo. Señor, líbrame, mira, esto me pasa por ser fiel, por predicar, tú prometiste que ibas a estar conmigo, ayúdame, libérame. Y volver a este espíritu egocéntrico en donde nos priva de mirar a nuestro alrededor y ver toda oportunidad de salvación. Cuando ellos ven, cuando las puertas, los muros se caen de esa cárcel y ven la silueta del carcelero con su espada a punto de auto eliminarse, porque si no lo hacía él, lo iban a hacer los romanos, el interés que ellos tenían, como tú bien decías, y les dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. O sea, podemos escapar, podemos interpretar lo que acaba de pasar como una liberación y de Dios y nos vamos, pero ellos aprovechan de esa instancia para decir, mira, la liberación de Dios no solamente es física, sino también es espiritual. O sea, una visión espiritual, una capacidad de poner el yo para poner el interés del cielo por la salvación de todas personas. Ahí vemos un hombre romano, con una cultura, con una filosofía, con un pensamiento completamente y diametralmente opuesto a lo que era el cristianismo de aquella época. Por lo tanto, qué interesante que tanto en la experiencia de la cárcel hasta ese punto extremo ellos estaban dispuestos a seguir ganando personas para el reino de los cielos. Es que el que es convertido, el que es transformado, entiende la promesa que Dios también le da a Abraham, que es para cada uno de nosotros. Vamos a hacer bendición. O sea, Dios nos llamó para hacer bendición. En donde quiera que estemos, en cuáles fueren las circunstancias que estemos, siempre tenemos que ser bendición. Y fue así como Abraham lo entendió, como José, que también estuvo en la cárcel, fue bendición, como estos grandes hombres de la Biblia que pasaron, bueno, Pablo y Silas, después de ser castigados furiosamente por lo que ellos predicaban, por el testimonio, por la experiencia que ellos comunicaban. Qué importante es el Espíritu Santo acá, porque a lo mejor, tal como usted decía, yo estaba pensando en lo que usted decía recién, al ver las paredes de la cárcel destruidas, ellos podían haber dicho, oye, aquí está la salvación del Señor. O sea, fuimos injustamente castigados por predicar la palabra y ahora el Señor nos está dando una recompensa. Pero ellos dijeron, ¿no será que Dios quiere que alcancemos a este? Interesante. Y no es porque ellos sean tan nobles, sino porque el Espíritu Santo está trabajando en el discernimiento y los está ayudando a entender el por qué Dios hace cada cosa. Y por qué Dios hace cada cosa es porque Él quiere la salvación, no solo de nosotros, de nuestra familia y de aquellas personas que nos rodean. Cada situación que le ocurra al Hijo de Dios debe ser entendida un medio de la providencia divina. La cárcel fue un medio para alcanzar al carcelero. Incluso dentro de los mismos errores o decisiones erradas que puede tomar el apóstol, el naufragio sirve para testificar también a sus compañeros, incluso llegar a una isla en donde se predica y muchas personas también son convertidas. Es decir, la pregunta ahora es, pastor, ¿y qué pasa entonces con lo que me pasa a mí? Con lo que le está pasando a nuestros amigos, con lo que está pasando a nivel mundial, con lo que está pasando en relación a mi iglesia local. No es tal vez algo que Dios, a pesar de lo que estamos viviendo, está dándonos una oportunidad para que alcancemos a otras personas que tal vez hasta el momento sus corazones no se habían enternecido, no se habían, como mencionábamos anteriormente, no era un terreno fértil para la semilla, pero ahora sí, porque tal vez ahora se está entendiendo la vulnerabilidad de la vida, porque tal vez ahora se está entendiendo que por más que trabaje y tenga dinero, lo esencial y lo más importante está en mi casa, en mi hogar, que es mi familia, el bienestar de ellos. Un montón de situaciones en donde nos hace darnos cuenta y decir que en medio de lo que estamos viviendo, Dios desea que saquemos, que depongamos el yo y que digamos y pensemos cómo puedo hacer de esto una oportunidad para que otros, mi vecino, los que están más cerca mío, mi familia, podamos alcanzarlos para el reino de los cielos. Así es. Esta oportunidad que Dios nos está dando, imagínate, hace medio año atrás jamás imaginamos de que se iba a estar grabando, por ejemplo, lecciones de la Biblia en medio de una pandemia.
Jamás imaginamos tener que vivir lo que leímos quizás en la historia que ocurrió hace tiempo atrás. Pero como tú bien decías, de alguna otra manera nosotros tenemos que mirar este acontecimiento, esta contingencia con ojos espirituales. El Señor nos está permitiendo momentos solemnes de la historia de este mundo para que nosotros replanteemos nuestra vida espiritual, pero también replanteemos si estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y lo que Dios quiere que hagamos es que nos unamos con Él en el propósito de salvar personas, de salvar amigos, intencionar nuestras acciones, teniendo en cuenta lo que hemos podido repasar, estudiar esta semana, y es que el Espíritu Santo es aquel que va a conseguir y va a ser la obra final. Cada esfuerzo que yo hago tiene que ser acompañado por la obra del Espíritu Santo, porque si no vamos a estar haciendo en vano. Y sin lugar a dudas, lo que estamos viviendo ahora, Pastor Joel, nos debe ayudar a detenernos un poco, sentarnos a lo mejor en el living, en la mesa, en la cama, y decir, bueno, Señor, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Intencionar una estrategia. Vamos, Espíritu Santo, impresiona mi mente, dime a quién, prepara el corazón, voy a ir con el mensaje, ya, ¿quién va a ser la persona? ¿Cómo me voy a aproximar? Es interesante que Jesús se preocupaba de todos esos detalles, pero entendía también de que el éxito de la estrategia dependía también del Espíritu Santo. Y hablábamos de la importancia de la testificación, la vivencia y la palabra de Dios. Y cerrando la idea de este capítulo, es importante darnos cuenta de que Pedro dedicó mucho tiempo para predicar en el Pentecostés. Esteban también usó el Antiguo Testamento, la Biblia, para exponerla. Es decir, tenemos a Felipe, el cual va y explica al etíope una porción del Antiguo Testamento, Isaías capítulo 53. Y así sucesivamente en el libro de Hechos, en el libro del Espíritu Santo, toda la Biblia del Espíritu Santo, ¿no? Aparece desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero decimos los actos del Espíritu Santo, está presente la palabra de Dios. Por lo tanto, y cuando está presente la palabra de Dios, es menester de estudio, de humildad, de obediencia, y no necesariamente, como decíamos al comienzo, el Espíritu Santo significa alboroto, significa desorden, algo sin sentido, sino que requiere estudiar la palabra de Dios. El Espíritu Santo está trabajando allí, el mensaje viene, la convicción viene a través de la palabra, pero el sentir también está trabajado y motivado por la obra del Espíritu Santo. Y al final, la decisión es nuestra. No hay una coerción, no hay una obligación que el Espíritu Santo esté haciendo a las personas, sino que es una decisión completamente voluntaria. Pastor, tenemos entonces la certeza de que el Espíritu Santo está desde el primer proceso. Parte del proceso fundamental es la palabra de Dios, y para eso existe también estas lecciones de la Biblia, para que semana tras semana vayamos estudiando, no para acrecentar o ser grandes eruditos. Yo creo que la palabra de Dios es para que nos aferremos y seamos parte de este proceso de conversión, primero nuestro, de estar convencidos de que nuestra salvación está garantizada por medio de los méritos de Cristo Jesús y el ejercicio de nuestra fe. Y la obra de santificación que el Espíritu Santo también hace en nuestra vida, somos responsables. Nuestra salvación no es por obras, pero sí tenemos que hacer obras, porque ellas nos ayudan a testificar de Cristo Jesús. Y por supuesto que nuevamente tenemos una invitación para nuestros amigos que tal vez de forma indescriptible, si les preguntamos, tal vez responderán, no sé cómo explicarlo, pero sin duda alguna han sentido la obra de Dios, del Espíritu Santo en sus corazones. Así es. Y en este momento es muy importante, y vuelvo quizás a mencionar lo que decíamos en un momento. El que usted esté participando de este programa de lecciones de la Biblia no es casualidad. Ya sea usted una persona que constantemente esté participando de la iglesia, a lo mejor usted lleva mucho tiempo yendo, a lo mejor ya se bautizó, sin embargo el Espíritu Santo hoy día, a través de este estudio de la Biblia, a usted le está haciendo reflexionar en que a lo mejor falta algo más, en que a lo mejor ¿qué estoy haciendo por la salvación de las personas?
pero una salvación intencionada. Que pedir al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo es que tengo que hacer? ¿Cómo hacemos? ¿A quién voy a intencionar mi acción? Es un buen momento para que usted se pueda detener y decir, ¿a quién estoy salvando intencionadamente? Con actos consecutivos que finalmente va a terminar el proceso en la entrega y el Espíritu Santo va a acompañar a la persona que se entregó. Es un llamado para quienes ya aceptaron a Jesús como su Salvador personal y decirles que ese Jesús de la Biblia también nos ha encomendado a todos, a quienes en algún momento decidimos por Él, que nos movilicemos en favor de ganar personas, de salvar a otros, independientemente de las circunstancias, independientemente de donde estemos hoy día. Podemos estar en la casa, podemos estar en el trabajo, podemos estar hospitalizados, podemos estar con una grave enfermedad, yo no sé cómo estás tú. Sin embargo, lo único que tengo certeza es que Dios quiere que tú seas bendición donde quiera que estés. Pero por otro lado también, puede ser que en estos momentos hayan personas que estén escuchando este programa, que estén viendo el programa y que de seguro el Espíritu Santo también les está hablando en este momento. Y es que nosotros con el pastor Joel vamos a orar y vamos a orar para que el Espíritu Santo sea quien siga insistiendo en su mente y en su corazón, para que usted de una vez por todas pueda cruzar esa barrera y decir, Señor, yo no puedo, intenté por mis medios y no puedo ser mejor. Quien nos hace mejor y quien nos va a liberar del peso que cargamos del pecado es solamente a través de los méritos de Jesús, cuando le abrimos la puerta al Espíritu Santo para que actúe en nuestra mente y en nuestro corazón. Deja que Él actúe, deja que Él cambie, solamente déjate llevar en los tiernos brazos del Señor, porque Él hace la obra. Él en algún momento va a querer, va a colocar el querer como el hacer por su buena voluntad en la medida que usted y yo lo dejemos. Le invito a que pueda inclinar su rostro para orar. Señor, nuevamente al estar terminando un nuevo episodio de Lecciones de la Biblia, sabemos que nada es casualidad. Sabemos de que lo que está pasando aquí y aquellos que están detrás de un televisor, de un celular, de un computador, Señor, por alguna razón, tú permitiste que estén escuchando tu palabra. No hay nada, Señor, que hemos dicho que pueda alcanzar sus mentes y su corazón, sino la influencia de tu Espíritu Santo que está ahí detrás, queriendo, ya sea que nos movilicemos en favor de las personas que están ahí desesperadas, que nuestro corazón se llene de compasión para ir a buscar a aquellos que están necesitando. Pero también, Señor, puede haber personas que estén mirando, que aún no han decidido dar ese paso magistral, que es decir, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Cambia mi corazón, me entrego a ti, confío en tus promesas y quiero sellar mi pacto contigo a través del bautismo. Porque sé que al bautizarme voy a recibir el don del Espíritu Santo, quien me va a ayudar a cambiar y a ser un mejor hijo tuyo. Señor, rogamos para que el Espíritu Santo sea quien esté llamando profundamente la atención de aquellos que nos están viendo en este momento. Y lo rogamos, Señor, no porque hayan méritos en nuestra vida, sino lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Muchas gracias, pastor, por habernos acompañado. Nos vemos el próximo capítulo. Nos vemos, pastor. Queridos amigos, también a ustedes muchas gracias, que el Señor les bendiga y nos veremos en un próximo capítulo de Lecciones de la Biblia.